Bueno, pues abre tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan 10, versos 22 al 42. Vamos a terminar este capítulo. Pero también vamos a terminar esta sección en el Evangelio de Juan, del capítulo al 7 al 10. Es una sección especial. Es una sección de oposición. Juan 6:66 termina diciéndonos que muchos discípulos dejaron de seguir a Jesús. Y esto es algo fuerte porque después de un milagro tan grande como la multiplicación de los panes, Jesús pierde discípulos aparentemente. Pero justamente esta sección, Juan 10:42, termina diciendo, y muchos creyeron en él. Y ese es el gran contraste que hay en esta sección. Jesús va a enfrentar oposición y ese es una conclusión a esa sección, y va a iniciar ahora, a partir del próximo capítulo, una nueva etapa en el ministerio de Jesús. Ya está terminando Jesús su ministerio público en Jerusalén porque se está acercando a la cruz, pero no nos adelantemos. Tenemos todavía camino que recorrer, pero el punto del Evangelio de Juan y el punto de esta historia y de este pasaje otra vez se trata de creer o no creer. No es como Shakespeare y Hamlet, ser o no ser, esa es la cuestión. No, la cuestión aquí es creer o no creer en Jesús. Y el Evangelio de Juan está presentándonos evidencias una tras otra, para que tú y yo podamos tener fe en Jesús, fe en el Hijo de Dios, fe en Jesús, como el único requisito, el único medio para alcanzar la salvación y el perdón de nuestros pecados. Pero, ¿sabes? Yo no te puedo explicar cómo es creer o cómo no es creer. No lo sé. Quisiera poderte yo decir. Solamente te puedo decir que un día alguien, cuando tenía 12 años de edad, me dijo y me presentó a Jesús y yo solamente creí. Solamente había algo en mi voz, una voz en mi corazón que me decía, esa es la verdad. No te puedo explicar cómo es un proceso de convencimiento, de razón. No es mi caso. Quisiera poderte explicar eso. Quisiera poderte decir A, B y C. Yo solamente no sé por qué. No lo entiendo, no lo merezco. Solamente sé que el día que me hablaron de Jesús, desde ese momento hay una voz en mi corazón que todos los días me dice, Él es la verdad, Él es lo que necesitas. Y no lo entiendo. Así que no te puedo explicar eso, pero la Escritura sí un poco. Se trata de creer y de poner nuestra confianza en Jesús. Y sabes, no se trata como muchos que atacan la fe cristiana, pensando que es una fe mística, que es una fe basada en mitos, que es una fe basada en la ignorancia, una fe basada en la sinrazón. No es así, es una fe que está fundamentada en la palabra de Dios y en la vida de Jesús y en la verdad y en la realidad que Jesús vivió y estuvo en este planeta en esa época. Así que vamos a ver una historia interesante acerca de esto, la lucha de la fe contra la incredulidad. Y sabes, tú y yo necesitamos creer, es lo único. Pero lo cierto es que es un regalo de Dios creer. Eso es. Es un regalo de Dios creer, pero al mismo tiempo, vamos a ver en este pasaje, que Dios no desecha a nadie. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces, en este pasaje estamos frente otra vez a la soberanía de Dios en la elección para salvación. Y por otro lado estamos frente a la responsabilidad del hombre. Juan 10:22 es la segunda parte de esta historia de el buen pastor. Digamos que es como una obra de teatro en 3 actos. Juan 10 del 1 al 6 nos explica el redil. Juan 10 del 7 al 21 nos explica el buen pastor. Y ahora Juan 22 al 42 nos va a hablar de las ovejas. Y es que hay un redil, es que hay un buen pastor, y es que hay ovejas, y las ovejas tienen que responder. Dios escoge, llama a las ovejas, pero las ovejas tenemos que responder.
Y entonces sí, Dios llama, Dios elige y al mismo tiempo nosotros tenemos que responder. Y si tú estás aquí, dices, ¿cómo sabré si yo soy de esas ovejas, de ese redil? Pues estás aquí. Estás a lo mejor con dudas. Las dudas no son malas. El que tiene dudas acerca de esto y viene buscando la verdad, va a encontrar la verdad. El que no quiere creer, no importa la evidencia. No importa el razonamiento, solamente está buscando excusas. No busques excusas, busca respuesta, busca la verdad. Dice este pasaje así: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Oremos. Señor, simplemente queremos encomendarnos a ti y queremos ser confrontados por tu palabra y movidos por tu Espíritu Santo para una sola cosa: creer en ti. Gracias por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que Jesús es rodeado o sea, ¿sabes lo que es eso? ¿Alguna vez te han rodeado así como alguien que te quiere echar bronca? O sea, no es así de que, hey, no, o sea, llegan varios y te van a rodear. La Escritura nos da dos detalles importantes. Nos dice que Jesús estaba en el templo, que estaba en el pórtico de Salomón. Y esto es, déjame tratar de explicarte de esta manera. El templo estaba rodeado, estaba amurallado, y el muro oriental tenía un pórtico, es decir, como un techo y unas columnas. Era como, pues sí, una puerta abierta, un lugar donde Jesús podía guarecerse del frío. Era invierno. Probablemente estaba lloviendo, era diciembre. Y probablemente estaba lloviendo, hacía frío. Probablemente nadie le ofrecía posada a Jesús, así que Jesús estaba ahí. Y Jesús va al pórtico pues para taparse de la lluvia, así como cuando estás así en la parada del camión esperando que nadie te vaya a mojar. Así está Jesús, el que no pasa el camión y te dé un bautizo de lodo. Ese es otro tipo de bautizo. Ahí está Jesús con sus discípulos y es rodeado por estos religiosos. Ahora, ¿qué hace Jesús ahí? Y es interesante porque Jesús está ahora en Jerusalén celebrando otra fiesta. Dice aquí que es la fiesta de la dedicación. Y esta es una fiesta interesante. Primero, porque no es una fiesta que esté mandada en la ley. No es de esas fiestas. Es una fiesta que viene de la tradición judía. Y se llama la fiesta de la dedicación porque es una fiesta que celebra la rededicación del templo. ¿Qué significa esto? Alrededor de 200 años de Cristo. Es decir, en el periodo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El pueblo de Israel fue sometido por varios gobiernos, por varios imperios. De tal manera que, estando bajo el dominio de el gobernador Antíoco Epifanes, un terrible gobernador, un terrible rey, que es como herederos del imperio griego que gobernaba esa zona, aborrecía a los judíos. Y este hombre lo que hizo en pocas palabras fue, en el templo, en los atrios, en el altar donde se ofrecían sacrificios, ofrecer un cerdo como sacrificio, lo cual era una abominación. No solo hizo eso, no solo lo sacrificó, sino hizo una revoltura de este animal quemado y lo mandó a esparcir por todo el templo después de haber saqueado todo el templo, llevarse los utensilios, y esto fue una gran afrenta. 3 años después, Judas Macabeo y sus hijos retoman el templo y por algún tiempo, el pueblo de Israel fue independiente, fue una zona independiente a través de este acto. Entonces, después de hacer todos los ritos de purificación, este personaje, Judas Macabeo, rededica el templo. Y entonces, a partir de ahí, cada año se celebraba esta fiesta, una fiesta de gozo, de alegría, que consistía en que durante 8 días, sí, como la fiesta de los tabernáculos, se iba encendiendo una luz en un candelero hasta el 8º día. Y es interesante porque en ese candelero había una luz que era la luz mayor.
que siempre estaba prendida y luego cada día se iba prendiendo una vela, una luz, hasta llegar al octavo día. Y sabes, es bien interesante porque Jesús está como esa luz mayor, en ese mismo lugar, 200 años antes. Está iluminando. Jesús ya dijo, yo soy la luz del mundo, y está en ese lugar. Y es muy interesante que el apóstol Juan diga que era invierno. Y sabes, cuando estamos en incredulidad, estamos en invierno, en frío, en sequedad. Así es a lo que nos lleva la incredulidad. Y así está Jesús, andando por ahí. Era como una especie, esta fiesta, de independencia, de esperanza en ser librados políticamente del ahora imperio romano. Así que, ¿qué es lo que estos judíos esperaban de un Mesías? ¿Qué esperaban? Un guerrero, ya lo hemos platicado. Esperaban un libertador político. Esperaban un rey que venciera al imperio romano por la fuerza. Estaban pensando en un reino en términos humanos terrenales, no estaban pensando en este concepto de un reino espiritual que venía a través del Evangelio y en Jesús a la tierra. Así que le dicen, lo increpan a Jesús, lo dicen, ya, ¿hasta cuándo nos vas a turbar? O sea, imagínate la desesperación de estas personas. Otra manera de explicar esto, ¿hasta cuándo nos vas a mantener en suspenso? ¿Hasta cuándo? Ya, dinos, ¿eres el Cristo? ¿De verdad tú lo eres? Y Jesús le responde, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. ¿Qué pasa aquí? Entonces Jesús le dice, yo ya te lo he dicho, se los he dicho. Y efectivamente, Jesús ya lo había dicho varias veces. Mira, dale vuelta a Juan 5. Juan 5, 17. Dale unas vueltas ahí a tu Biblia. Juan 5, 17. Jesús responde y dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Fíjate bien cómo está hablando Jesús de su relación con Dios. ¿Como quién? Como su Padre. Entonces, si está refiriéndose a Dios como su Padre, ¿quién es Jesús? ¿Qué es qué? ¿Hijo de Dios? Juan 6:35. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero lo vuelve a repetir, verso 48, yo soy el pan de vida, dice Jesús. Y verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Es claro o no? El punto aquí es que los religiosos están pensando en este Mesías político, y Jesús siempre que explicó que Él era el Mesías, siempre daba una explicación espiritual de la necesidad de ser rescatados y salvados de nuestros pecados, antes que hablar de una restauración física del reino de Israel, antes de que realmente Jesús y Dios restaure literalmente el reino en Israel. Él está hablando y está explicando espiritualmente de esto, de la necesidad de ser rescatados, de la necesidad de tener redención de nuestros pecados. Esa es la tarea primaria de Jesús, no la de volver a quitar al imperio romano, sino era quitar el imperio del pecado en el hombre. Así que siempre va dando una explicación espiritual acerca de los efectos de ser el Mesías y de la importancia de su tarea. ¿Te das cuenta de eso? Mira, Juan 8:12. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y otra vez dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:24. Juan 8:24, Jesús les está diciendo, porque si no creéis que yo soy, ahí es todavía más claro, porque Jesús está utilizando el título que Dios usó para revelarse en el Antiguo Testamento, Jehová. Yo soy, está diciendo directamente, ya no está diciendo yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, está diciendo yo soy. Versículo 58, antes que Abraham fuese, yo soy, otra vez está diciéndoles claramente a ellos.
Y como vimos la semana pasada, Juan 10:11, ¿qué dijo Jesús de sí mismo? Yo soy ¿qué? El buen pastor. Y es que en el Antiguo Testamento era muy claro que Israel era el rebaño de Dios, que era las ovejas de Israel, las ovejas, el pueblo de Dios. Y entonces a los líderes, y por supuesto el Mesías, era reconocido como que un pastor, alguien que iba a liderar, a llevar a las ovejas, a guiarlas, a apacentarlas. Así que la idea de este Mesías sí era como la de un pastor, alguien que iba a guiar a sus ovejas, pero siguen pensando en términos humanos, en términos materiales. Y otra vez, no se trataba y no se trata de vencer el imperio o el dominio humano político en ese momento. El principal problema de nosotros es el imperio y el dominio del pecado en nuestra vida. Eso es. Y eso es lo que vino Jesús a hacer primeramente. Pero si regresas al versículo 25 del capítulo 10 que estamos leyendo, no solo Jesús había dicho quién era, sino que había obras que lo respaldaban, milagros que lo respaldaban. Por lo menos en el Evangelio de Juan podemos ver desde el capítulo 5 la sanidad del paralítico en Betesda. Y el capítulo 9 podemos mirar a este ciego de nacimiento que es sanado también por Jesús. Y sabes, es muy gráfico esto porque así estamos. Nacemos ciegos y necesitamos que alguien nos dé la vista. Y el pueblo de Israel está tipificado y tú y yo como gentiles así, somos ciegos de nacimientos, no podemos ver, pero viene Jesús y nos sana y nos permite ver. Y los religiosos están debatiendo entre quién te lo hizo, cómo fue, será verdad, será mentira. Y entonces Jesús está explicando y está diciendo, ya te lo he dicho y ya te lo he demostrado. Y no solo eso, sino que Jesús dice, las obras que yo hago, no las hago solamente por mí. Las hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Así que no solo están los dichos, sino que están las obras de Jesús, estos milagros. También está en Juan 6 la multiplicación de los panes y de los peces. De hecho, a consecuencia de ese milagro, la multitud quedó tan fascinada que lo querían tomar y hacerlo rey. ¿Por qué? Porque siguen esperando equivocadamente a un libertador político que les librara del dominio del imperio romano. Dice el comentarista Matthew Henry que los religiosos estaban perplejos por falta de pruebas. Dame más, demuéstranos, si tú dinos ya quién eres, si eres el Cristo, si eres el Mesías. Pero Jesús les responde diciendo que más bien tienen un exceso de incredulidad. Ahora, ¿cuál es el porqué de esta incredulidad? Verso 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y sabes, parece excluyente, parece como elitista, intolerante. O sea, sí, ya desde el capítulo, unos versos antes, Jesús, al hablar del buen pastor, nos dijo que había unas ovejas que eran de su redil y había otras que no lo eran. Y había otras por las que iba a venir para incorporar. Y sabes, solamente sus ovejas oyen su voz. Por eso es que hay algunos que oyen el mensaje y creen. Y es un acto soberano de gracia al elegir a alguien. Y tú dices, pues qué injusto. Pues no. Porque al mismo tiempo Jesús sigue dando evidencia y el mensaje del Evangelio está ahí para convencer, para presentarse a aquel que sea incrédulo y crea. Dios no está obligado a salvar a los que se han querido destruir a sí mismos, a los que no quieren creer. Y sí, yo sé que es difícil conciliar la soberanía de Dios por un lado y la responsabilidad del hombre para creer. Pero no podemos acusar a Dios de injusticia de ningún modo. Porque precisamente tenemos una Biblia y alguien nos ha predicado el Evangelio y nos ha dado la posibilidad de creer. Son dos ideas paralelas. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz. Y déjame
ponerte este ejemplo político, ahorita que estamos de moda, ¿no? Tenemos varios candidatos y ha habido 2 debates, ¿no? Y sus ideas no concuerdan unas con otras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno le está hablando a sus ovejas. Cada uno tiene su rebaño. Y las ovejas de uno no comulgan con el del otro, ni con el del otro, ni con el otro. Cada uno le está hablando a sus ovejas. Es un discurso para cada redil, ¿no? Cada uno quiere reforzar y esa es su estrategia. Bueno, ¿entiendes? Jesús está hablándole a sus ovejas y los que Él ha elegido van a responder. Pero aún así, el que quiere creer y el que tiene dudas, si sinceramente decide buscar la verdad, la va a encontrar. No hay duda de eso. Porque la misma palabra de Dios dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y no significa que es una salvación universal, tiene que haber una respuesta. Tenemos que, ¿qué? Oír su voz. Tenemos que responder, ¿cómo? Creyendo en Él. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto no nos debe producir temor ni incertidumbre, sino certeza. Si tú has escuchado esa voz y crees, pero tienes algunas dudas, ven y pregunta. Vayamos a la Escritura. Ahí están todas las pruebas y las evidencias. Las dudas son legítimas y tienen respuesta. Si tú estás buscando excusas, solamente estás hablando de incredulidad. Y como lo dije al principio, si tú solamente no quieres creer, pues no importa lo que yo te diga. La fuerza de las evidencias en los evangelios y en la Escritura es que una más otra, más otra, más otra. La fuerza de la evidencia cumulativa hace que sea irrefutable el argumento, que podamos llegar a creer. No hay una prueba irrefutable, porque Dios no nos quiere aplastar para creer. Dios no necesita demostrarnos a nosotros nada, pero nos deja pistas suficientes para creer. Para creer es lo que Él está pidiendo. En el Evangelio de Juan, más de 90 veces está la palabra creer. Y en estos 20 versículos, 7 veces está la palabra creer. Se trata de eso, de creer. Siempre me ha asombrado a lo largo de la Biblia historias como la de Abraham. Génesis 12. Dice que oyó a Dios y le creyó. Y no nos da explicación, no nos da mayor detalle, simplemente creyó. ¿Y qué tal Moisés? Que en una zarza ardiente escuchó a Dios, vio a Dios y le creyó. Éxodo 1, 2 y 3 nos cuenta de un hombre que está dialogando con Dios y está teniendo dudas y Dios le va respondiendo y le va dando certeza de la misión que tenía para él. Me viene a la mente ahorita Josué 2 y esta mujer Rahab en Jericó, que cuenta cómo la comunidad había oído lo que Dios había hecho en Egipto a favor del pueblo de Israel y decide ayudar a estos espías. ¿Qué fue? ¿Cómo? Es una oveja que está oyendo la voz de Dios y está actuando en fe, creyendo. Pero también me vienen a la mente esos ejemplos como Caín, que al presentar una ofrenda junto con su hermano Abel, no es grata delante de Dios. Y Dios le dice, ¿por qué estás enojado? Si te portaras bien, si hicieras las cosas bien, será de agrado mío lo que me presentes. Pero no escucha la voz de Dios y mata a su hermano. ¿Y qué me dices de Judas? Que estuvo con Jesús 3 años, que estuvo dentro de los 12 y al final oyendo todo lo que Jesús decía y hacía y no creyó. Quisiera decirte cómo creer, pero no lo sé. Solo sé que creo. Y solo sé que creo como muchos de ustedes creen. Solo sé que cuando creí, mi vida cambió. Pero no me quedé ahí, sino que cada vez que voy a la Escritura sigo siendo convencido, y no porque tengo dudas, sigo siendo asombrado porque veo una más otra, las evidencias de Jesús, Hijo de Dios, Jesús, Dios, Jesús hombre, la misión
redentora, el plan perfecto de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Déjame contarte algo. Christopher Hitchens murió en 2011 y él es un antiteísta. O sea, no solo es ateo, no solo no cree en Dios, sino él se dedicó a probar la inexistencia de Dios. Él era uno de los, digamos, así les llamaban, los 4 jinetes del antiteísmo. Él junto con otros 4 personajes muy famosos en esta corriente antiteísta, se dedicaban a ir por todo el mundo, principalmente en Estados Unidos y Europa, haciendo rondas en universidades y debates para presentar su postura de la inexistencia de Dios. Y en algunos de ellos, digamos que alternaban con otro grupo de cristianos, de intelectuales cristianos que presentaban la fe cristiana. Bien, este hombre de origen inglés, pero que vivió toda su vida en Estados Unidos, escritor, intelectual, filósofo, periodista, a los 60 y tantos años de edad fue detectado con cáncer en el esófago. Pero durante toda su vida él hizo una gran amistad con un apologista cristiano, Larry Taunton. Así que en uno de esos debates, Larry Taunton le pidió, así en un foro así universitario, le dijo a Hitchens: yo creo que tú y yo un día te reto a que hagamos un viaje largo en carretera y estudiemos juntos el Evangelio de Juan. Pasaron muchos años hasta que ambos tenían que ir a una conferencia, a un debate, 1,200 kilómetros al norte en Estados Unidos. Así que, siendo buenos amigos, y Hitchens estando ya en esta condición terminal, decidió hacer este viaje. Y desde que se subió al carro le dijo: ¿traes tu Biblia? Retando a este Larry. Y comenzaron durante ese viaje a estudiar o a leer el Evangelio de Juan, lo que tú estamos estudiando. Y lo fueron estudiando verso a verso. Lo fueron leyendo, lo fueron leyendo. Al final, Larry en su libro narra que pues él quisiera decir que este hombre creyó en Jesús, pero él no lo sabe. De hecho, nadie habla de que él se haya convertido al momento de morirse, ¿verdad? Pero en uno de esos diálogos, Hitchens, al leer Juan 1, dijo: Jesús era vida en la medida en que era Dios, y como tal creó todas las cosas. Al estudiar honestamente el Evangelio de Juan, llegó al estudiar en la intención, los propósitos, la manera en que el Evangelio de Juan está presentándonos las evidencias, él llegó a esta conclusión: Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús dice, en la medida que era Dios, creó todas las cosas. Y él habló de sí mismo en los últimos años de su vida como un buscador de verdades. Al final de sus años, nadie podemos decir que se convirtió al cristianismo, pero al final de sus años comenzó a buscar la verdad. A lo mejor lo veremos en el cielo. A lo mejor nadie puede decir ni que, qué bueno, se enfermó por andar hablando contra Dios. No podemos decir eso, pero tampoco podemos decir que se convirtió. Pero lo que te quiero decir es que aún las personas más preparadas, que se dedican a escribir libros y a hacer conferencias para hablar de la inexistencia de Dios, cuando buscan sinceramente una respuesta ante sus dudas, se topan con la verdad. Jesús y el Evangelio de Juan es tan sencillo que va presentándonos estas evidencias, va presentándonos una a una, y Jesús está explicando y está diciéndoles: ustedes no me pueden entender porque no son ovejas de este redil, porque ustedes están esperando otra cosa y no se dan cuenta que les estoy diciendo. Verso 30, Jesús termina diciendo algo muy fuerte, dice: yo y el Padre uno somos. ¿Sabes? No se trata de creer que Jesús es un gran ser humano, un gran maestro, un gran profeta. Se trata de creer que Jesús es Dios y es el Hijo de Dios. Y aquí les dice abiertamente: yo y el Padre somos uno,
no somos uno de, somos amigos, ¿no? Tenemos la misma misión, estamos en lo mismo. No, está diciendo, yo y el Padre somos de la misma esencia, de la misma naturaleza, es decir, compartimos la divinidad. Y es interesante porque no está hablando de que los dos se convierten en una persona, sino hay diversidad de personas, pero hay una sola esencia, una sola sustancia, una sola naturaleza, la naturaleza divina. Aunque son dos personas, dice Jesús, yo y el Padre, las dos son una sustancia. Así que Jesús está afirmando su divinidad. Está hablando de su relación, su igualdad en divinidad con el Padre. ¿Cuál crees que es la respuesta? ¿Se hincaron a los pies de Jesús y le adoraron creyendo? No. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear. O sea, ¿cómo? Yo creo que las llevaban así en sus listas. Y de repente Jesús les fue hablando y las fueron tirando y luego las volvieron a agarrar. ¿Cómo es eso? El otro día tomé del perchero de la casa, se me cayó una sudadera de mi esposa y se cayeron unas piedras. Y dije, ¿qué onda? ¿Me va a apedrear o qué? Bueno, esa es otra historia, pero cuando sale a pasear el perro, pues lleva unas para defenderse de otros perros. Por un momento pensé que era yo, dije, estoy estudiando esto, me va a apedrear. Pero no, gracias a Dios no. Volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús le respondió, otra vez, fíjate, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Fíjate, retador es nuestro Maestro, retador nuestro Salvador. ¿Por cuál? Por hacer caminar al paralítico, por darle vista al ciego, por multiplicar los los panes. ¿Por cuál? Le respondieron, verso 33, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y sabes, ellos habían comprendido qué es lo que estaba diciendo. A veces nosotros no entendemos, pero hasta los propios enemigos habían entendido lo que Jesús estaba argumentando, que se estaba, ¿qué? Haciendo Dios. Y sabes, hay un error aquí, en esta lógica de los religiosos judíos, porque no es un hombre haciéndose Dios. No es un hombre clamando ser Dios, sino es Dios haciéndose hombre, recordándonos que es Dios al mismo tiempo. Así que este argumento no funciona. Ahora, nos vamos a meter en estos últimos minutos en un problema, porque Jesús va a defenderse de esta manera. Dice, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy, y tú dices, ¿qué? ¿Somos Dios? ¿Qué está diciendo Jesús? Tranquilo. Jesús está diciendo, y va a defender, así sencillo, Él no es un hombre clamando ser Dios, Él es Dios. Se hizo hombre, haciéndole ver que Él es Dios. Ahora, no es una blasfemia, y Jesús va a explicar por qué no es una blasfemia, usando la ley que los religiosos judíos defienden y aman tanto. Y lo que cita Jesús es el Salmo 82, acompáñame, Salmo 82. Salmo 82, dice, fíjate bien, es muy corto, lo voy a leer, dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, librarlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Aquí está este pasaje que Jesús utiliza para explicar este punto. ¿Qué es lo que significa? Y es así.
Desde Génesis 1:27, 1:28, cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea a la mujer, Dios le da varias instrucciones: multiplicad la tierra, y dice, y sojuzgadla. Es decir, que Dios le dio en el origen al hombre, le delegó una facultad divina que es la de reinar con él, la de gobernar con él. Dios nos hizo así. En la perfección de Dios, en el mundo antes de la caída, el hombre es un cogobernador con Dios. Le dio la capacidad de juzgar, de gobernar la tierra. Evidentemente que eso con el pecado se distorsionó. Pero en el plan de redención de Dios, Dios escoge a Abraham, Dios escoge a Israel, y al pueblo de Israel a través de Moisés, al sacarlo de Egipto, lo lleva al monte Sinaí y les revela su ley, les da su ley. Y Dios, al darle al pueblo de Israel la ley, le da su revelación de sus propósitos y le da al pueblo de Israel un mandato de seguir y de ser un pueblo distinto a todos los pueblos de la tierra. Entonces, el pueblo de Israel, al conocer la ley de Dios, se vuelve en un juez, en un cogobernador de Dios, porque entonces puede distinguir entre el bien y el mal, puede saber qué es lo que a Dios agrada y lo que a Dios no agrada. De hecho, Romanos 2 está hablando justamente de esto que enorgullecía a los judíos. Está hablando de que, tú que sabes la ley y que te sientes que cumples la ley, tú te sientes que no pecas y juzgas a los demás. Eso habla Pablo en Romanos 2. Así que este pasaje, cuando habla de la reunión de los dioses, está hablando de jueces, de gente que va a gobernar, a juzgar, a sojuzgar. Está hablando de eso. Y les está dando el título de dioses, es decir, reconociendo esta función que es dada al hombre para gobernar junto con Dios la tierra. El verso 7 nos está hablando, no que seamos Dios, está hablando de esa manera, dice, pues como hombres moriréis, es decir, no nos está dando divinidad en ese aspecto, está reconociendo que el ser humano y el pueblo de Israel tendría esa capacidad, esa función divina. Regresando a Juan, Jesús dice, si Dios a ellos los nombró así y les dijo hijos del Altísimo, que es algo pequeño, que es una ilustración de lo que soy yo, pero es algo así pequeño, ¿por qué me acusas a mí de blasfemia por decir que soy hijo de Dios? ¿Entiendes? Y entonces, al que el Padre santificó, es decir, al que el Padre apartó, al que envió al mundo, le estás diciendo que es blasfemo porque está diciendo que es hijo de Dios. Es absurdo. Lo interesante aquí es que la manera en que Jesús se defiende de este argumento es ¿cómo? Usando la Escritura. Y lo interesante es que cuando habla de ley no está hablando de la ley, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Sino Jesús no está citando ninguno de esos libros, está citando el libro de los Salmos. Y entonces para Jesús, los Salmos, junto con la ley, es decir, todo el Antiguo Testamento son escritura, es decir, palabra de Dios. Dice, la escritura no puede ser quebrantada, entre paréntesis, dice esto en el verso 35. ¿Qué te quiero decir con esto? La Escritura tiene autoridad. Usa la Escritura para afirmar y explicar su divinidad. Si tú y yo tenemos dudas, necesitamos ir a la Biblia. Y si tú no conoces la Biblia, te cuesta trabajo, pero tú te humillas, tú buscas la verdad, con todo y tus dudas, sinceramente, vas a entender. Porque el problema no es la Biblia es clara, el problema es que nosotros somos los que no tenemos claridad. Los que tenemos dudas y lo que a veces tenemos malas intenciones al acercarnos ahí. Y si tenemos malas intenciones y buscamos eso, excusas, vamos a solamente afianzar nuestra incredulidad. ¿Por qué los cristianos creen que la Biblia es confiable y verdadera? ¿Por qué? Cuando el mundo y los que atacan la fe cristiana hablan de la Biblia como de mitos, como mentiras, como falta de evidencia histórica, por decir algunas cosas. Jesús aquí mismo nos está dando elementos. Mira, los documentos del Nuevo Testamento son confiables y creíbles históricamente.
Número uno. Número dos, en los evangelios, el carácter de Jesús, la manera en la que Él se conduce, la manera en la que los propios autores de los evangelios nos hablan de Jesús es un comportamiento confiable, es consistente. Y número tres, porque es Jesús mismo quien está afirmando que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es palabra de Dios. ¿Sabes? Esas son las tres razones por las que los cristianos confiamos en la palabra de Dios, como la palabra de Dios, con autoridad de palabra de Dios. Esos tres puntos son muy amplios, solamente los mencioné. Tienen que ver muchas cosas ahí, pero es por eso que los cristianos creemos en la palabra de Dios, en la Escritura, como la palabra de Dios. Verso 38 dice, mas si las hago, está hablando de las obras, verso 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Otra vez, yo y el Padre somos uno, dice Jesús, y otra vez está apelando, ve las evidencias, ve las obras, está diciéndoles Jesús, y no me creas a mí, crea las obras. Los judíos no podían refutar la existencia de ninguno de esos milagros. Buscaban, pero no pudieron. No pudieron. ¿Qué crees que pasó? Verso 39. En ese momento se hincaron, se arrodillaron, lloraron e hicieron su oración. No, ¿verdad? Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó, fíjate bien, él se escapó de sus manos. No fue fácil. O sea, lo acorralaron, lo rodearon, pero él ¿qué? Se escapó. Estaban a punto de prenderle, se escapó de sus manos. Dice el verso 40 que se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo. Está hablando de Juan el Bautista. Pero todo lo que Juan dijo de era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Jesús va un poco más al norte, a un lugar un poquito más cálido, a pasar estos meses, no sabemos cuánto tiempo. Entre los versos 21 y 22 pasaron aproximadamente 2 meses, es invierno, como ya te dije, y ahora Jesús se va a otro lugar. No nos cuenta más detalles el Evangelio de Juan, solamente nos dice que fue ahí donde estaba Juan el Bautista, por cierto, su primo. Y la gente dice que comenzó a creer en él. Muchos creyeron en él ahí. Así que, sí, en muchos versículos hay mucha incredulidad. Y sí, esa es la verdad. En el mundo hay incredulidad, hay duda. Pero cuando Jesús habla y nos muestra las evidencias de por qué creer en él, aunque pueden ser menores en razón a la incredulidad, son contundentes. Yo no sé si tú vienes hoy con dudas o con una plena confianza. Si tú vienes hoy con plena convicción, bueno, eres una oveja que oye su voz y entonces para ti tienes vida eterna y no perecerás jamás. Y nadie va a arrebatarte de la mano de Jesús. Pero si tú hoy vienes con duda, hoy también hay evidencias para que puedas creer. Hay razones en las cuales puedes poner tu fe, tener certeza y venir a Jesús y reconocer su voz y responder a su llamado. Tenemos que oír su voz y tenemos que responder. No solamente es oír su voz, sino es creer en Él y luego seguirle. Así que en medio de esta sección que empezó, muchos discípulos dejando a Jesús, ahora muchos están creyendo en Él. Este pasaje nos habla de una fiesta de luz, de alegría, y entre las luces y las piedras están las evidencias de Jesús como el Hijo de Dios. Solamente tú y yo, solamente tú, solamente yo, podemos tomar la decisión de creer en Él. Señor,
ni cómo pagarte, ni cómo nada, Señor, que has puesto en convicción de creer en ti, Señor. Pero también gracias, Señor, por aquellos que tú vas llamando, Señor, que se debaten en alguna duda, Señor, pero que están sinceramente buscando la verdad. Padre, que puedan ir a la Escritura y encontrarte a ti, Señor. Señor, gracias porque no merecemos nada de lo que has hecho por nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por Cristo, gracias por la salvación. Gracias por darnos vida, Señor. Gracias por darnos certeza, Señor. Y aún los que están dudando puedan tener certeza en tu palabra, Señor. Convicción en ti, Señor. Que ganamos, nadie de nosotros ganamos nada, Señor, engañando o pretendiendo mantener a alguien en el engaño, sino que todos lo que hacemos y decimos aquí solamente para glorificarte, con la esperanza de que tu evangelio sea predicado, Señor, y muchos más escuchen, las ovejas tuyas escuchen y crean en ti, Señor, y te sigan. En el nombre de Jesús.